La adolescencia es la etapa definitoria de la personalidad, donde se fijan los parámetros del carácter que determinan quiénes somos, quiénes seremos, y sopesan los valores con los que fuimos criados y con los que el mundo nos enfrenta. Porque somos grandes para entender y discernir, pero aún jóvenes para asumir responsabilidades. Para algunos es un periodo de desafío constante a las reglas. Para otros, es enfrentarse a las verdaderas caras que el mundo oculta. Esta es la historia de Melissa Moore, la hija del asesino de la cara feliz. El 30 de marzo de 1995, Melissa Grace Jesperson tenía 15 años y su madre le pidió que convocase a sus hermanos porque tenía que contarles algo. Todos acudieron a su encuentro, intrigados por lo que tenía para decirles, sin saber cuánto esas palabras afectarían sus vidas. Les dijo que su padre estaba preso y la prensa no paraba de nombrarlo. Uno de sus hermanos se atrevió a preguntar, ¿por qué? Por asesinato. Por aquel entonces presuntamente de una persona, pero luego se enterarían que el total de víctimas serían 8, todas mujeres, algunas de las cuales son consideradas hoy aún como Jane Doe, por su desconocida identidad. Su primera reacción fue descreer la noticia y quitarle importancia, porque a esa edad no se tiene realmente noción de lo que significa un crimen, menos aún el concepto de asesino serial, o peor, ser el hijo de uno. Nadie la había preparado para eso y precisamente ella sería quien se encargaría años después de esa tarea. Pero en ese entonces, con la adolescencia a cuestas, entendió que la dinámica de su vida y la de su familia había cambiado para siempre, aunque la inercia la llevaría a seguir los pasos que conocía. Melissa fue a la escuela horas más tarde, escondiéndose por pedido de su madre de la prensa que la esperaba en la puerta, y fue al encuentro con sus compañeros de clase como cada día. Ellos la vieron llegar y antes de alejarse le dijeron que sus padres les habían prohibido que se juntasen con ella, porque el suyo era un asesino y no sabían si ella no era igual de peligrosa. Y en ese momento el peso de la vida de su padre cayó sobre ella. Entendió, sin realmente comprender, por qué las noticias no paraban de contar la historia de Keith Jesperson, un camionero de 40 años que había asfixiado y torturado mujeres hasta matarlas, y que firmaba sus cartas con una cara feliz, vanagloriándose de la crueldad de sus actos cometidos en un raíd criminal de 5 años, cuyo inicio fue en 1990. Un hombre que no sentía remordimiento alguno, que creyó que no lo atraparían porque se sentía más inteligente que todos aquellos que lo investigaban, que había sido sobreseído por cargos por una denuncia hecha con demora según las autoridades, y que al mismo tiempo creía merecer reconocimiento por su accionar criminal. Ese hombre, al que todos nombraban sin parar, la dejaba ahora prácticamente sola, parada en el patio de su escuela, sin amigos y sin contención. Ese era ahora su padre. El mismo con quien iba a acampar, quien la visitaba todas las veces que podía, que demostraba amarla tanto a ella como a sus hermanos. Un hombre de enorme contextura física que siempre le significó la protección de un gigante, porque nada podría pasarle estando con él. Ese que extrañaba cuando viajaba por su trabajo y con el que compartía los fines de semana que le correspondían luego del divorcio con su madre. Todos le hablaban del monstruo, pero ella solo veía a su padre. Durante los primeros momentos del arresto le permitieron a los hijos de Jesperson visitarlo, y Melissa fue creyendo que se encontraría con ese hombre que suponía conocía muy bien. Él le recomendó que abandonase su colegio, cambiase su apellido y evitase a todos aquellos que conocía, porque solamente la juzgarían. Y así hizo, porque verdaderamente sentía que tenía que explicar lo que había hecho su padre, sin realmente entenderlo. Días después del arresto, Jesperson confesó haber matado no solo a una, sino a 8 mujeres que encontraba en estacionamientos, en la ruta o en bares. ¿Por qué? Simplemente porque no lo habían atrapado. La mujer por la que fue descubierto era su novia desde hacía tiempo, Julia Winningham, quien debía enfrentar años en prisión por varios cargos de embriaguez al volante y que pretendió evitar por medio de la fianza que solicitó a Keith pagase. Este, ante el pedido, confesó haberse reído y considerarlo una locura, y según sus propias palabras, la mató porque creyó que era la única manera de salvarla de la cárcel, además de considerar que ella solamente estaba con él por dinero. Sí, todas las mujeres en su mente eran viles estafadoras que usaban su sexualidad para atraparlo, prostitutas que deberían ser castigadas.
Todas las víctimas habían sido encuentros casuales, con o sin connotaciones sexuales, que él convencía a subir a su camión para alejarse de zonas urbanas y allí atacarlas, sin otro miramiento que controlar los tiempos de vida de alguien que, en su cabeza, tenía que pagar por ser lo que era. Con todas y cada una siguió el mismo modus operandi, arrojando después los cuerpos en zonas boscosas o de difícil acceso para que no sean encontradas. Solo existe una sobreviviente a su ataque, una joven llamada Dawn Slagle, quien aceptó el ofrecimiento de traslado y pronto se vio siendo atacada por Jesperson, al igual que su hijo de tan solo meses de edad. Ambos salieron ilesos porque Keith cedió ante el ataque, frustrado por ser su primer intento, previo a las que siguieron fatalmente. Al dejarla en una zona medianamente habitada, le recordó a Dawn que subir al vehículo de un extraño podría ser lo último que hiciese. Al regresar a su casa, ahora su ex marido, le dijo que había sido su culpa por subirse al camión y que no debía presentar cargos contra el hombre, motivo por el cual ella demoró la denuncia que, una vez iniciada, fue invalidada por el tiempo en el que se realizó. Jesperson era peligrosamente libre. Esta situación fue la primera vez que Keith entendió que nadie le haría pagar por su violencia y terminó matando a otras 8 mujeres porque sentía el poder de estar por fuera del radar de la justicia. Y como otros sujetos con su misma actitud, esperaba que la sociedad le temiese como el monstruo que era, aunque con justificaciones poco racionales con las que se burlaba de todos los daños. Sin considerar en ese momento que entre esas personas también estaba Melissa, sus hermanos y el resto de su familia. Por cierto, el hermano de Keith había recibido una extensa carta con la confesión de todos los hechos y un pedido expreso de esconder ciertos cabos sueltos que creía podían ser utilizados por la policía. Este la entregó a las autoridades y la compartió también con la ex mujer de Jesperson, Rose Jack, que tampoco comprendía realmente la magnitud de los hechos hasta el momento, sencillamente porque no se había divorciado de él por ser violento, sino por motivos propios de una pareja que no tenía futuro. Sin embargo, la pregunta ¿cómo no te diste cuenta? Empezó a resonar cada vez que hablaba con alguien. Y no se había dado cuenta simplemente porque era su padre. Y si bien alguna vez presenció actos de violencia, como la tortura y muerte de unos gatitos que creyó serían sus nuevas mascotas, o conversaciones sobre temas sexuales que su padre iniciaba y que la sorprendían y avergonzaban, lo cierto es que todas esas rarezas no eran más que situaciones incómodas que los hijos aceptan de sus padres, porque creen que esa es la imagen de mundo que deben tener. No se lo cuestionan y lo viven casi como por inercia. Y no sería hasta años después que podría ponerle un nombre a todo eso. Sadismo fue el primero, luego mezclado con perversión. Una doble vida que ahora veía en su totalidad y que le llevaría años de vida y terapia para comprender y procesar, pidiendo perdón incansablemente por los actos de su padre que éste consideraba casi heroicos, sintiendo vergüenza de pronunciar su apellido, y temiendo portar el gen de la maldad, convirtiéndola en una potencial amenaza para aquellos que la rodeaban. Si su padre había sido bueno durante un tiempo, o eso había creído, quizás de un día para el otro había dejado de serlo y la monstruosidad que por sus venas corría lo llevarían a convertirse en lo que él era. Melissa se comunicó por carta con su padre durante años, evitando las visitas al penal porque no se animaba a encontrarse con él, y evitaba de esa manera que otros opinasen. Con lo cual, la imagen de ese hombre amable y protector siguió intacta por años, a pesar de entender racionalmente lo que había hecho y verlo enfrentar 3 cadenas perpetuas en un penal de California. Cuando entró en la adultez, Melissa conoció a Sam Moore y en poco tiempo decidieron casarse. Él sabía que el padre de su futura esposa estaba preso, pero nunca había indagado en el tema por prudencia, esperando que ella lo hiciera a su tiempo. Lo cierto es que cuando le propuso matrimonio, Melissa le contó quién era realmente su padre y el miedo que sentía por la posible herencia malvada. Y aunque nada de eso interrumpió los planes de formar una familia juntos, Sam presenció el real terror que ella sentía ante esto, recién cuando nacieron sus hijos. Melissa, durante los primeros años de vida de los pequeños, se mantenía despierta durante las noches, pensando que quizás alguno lastimaría al otro. Sam, por su parte, la acompañaba e intentaba convencer que nada de lo que pensaba podía ser cierto. Pero no fue hasta que Melissa investigó las nulas estadísticas de las posibles herencias de genes asesinos que pudo descansar en paz. No existe evidencia que los descendientes de un asesino tengan las mismas inclinaciones criminales. Por el contrario, suelen ser individuos con mayor implicancia social y sentido de justicia.
Y esto fue precisamente lo que se cumplió en Melissa. Viendo cómo no existen grupos de ayuda, tratamientos específicos ni instituciones dedicadas a las familias de los victimarios, creó su propio grupo y se dedicó a televisar las entrevistas con las víctimas silenciosas, es decir, todos aquellos que convivieron con un monstruo en su familia que no pudieron detectar. Realizó también encuentros entre familias de las víctimas y de los victimarios, para que pudiesen encontrarse y entender que sus realidades no eran tan distintas, y que podían servirse de apoyo, sostén y contención, además de ser una manera de cerrar un terrible capítulo de sus vidas, al menos de manera simbólica. A Monster in the Family fue el nombre del programa televisado, y Melissa encontró incluso la manera de reunirse con Michelle Bennett, hermana de Tanya Bennett, la primera víctima de su padre. En ese encuentro, Michelle recalcó que cuando ella conoció la historia de Melissa, sintió que volvía a vivir el crimen de su hermana. Pero a su vez sabía que ella tenía que procesar un infierno similar con una dosis enorme de culpa, vergüenza y miedo, y que había encontrado las herramientas que estaban a su alcance. Le pidió expresamente que no sintiera culpa por nada, y finalizaron la reunión con un sentido abrazo, en donde reconocían que ambas habían perdido, y que ese era su triste punto en común. Otra mujer que vivió algo similar fue precisamente Kerri Rawson, la hija de BTK, caso que ya hemos hecho en este canal, con quien se comunicó por carta puesto que ambas vivieron ese infierno de entender la doble vida de sus padres, que terminaron siendo el peligro de la comunidad que habitaron. Así como con otros familiares de asesinos, Melissa encontró la manera de comunicarse para dar contención, entendiendo perfectamente por lo que estaban pasando y brindando la ayuda que desde su lugar podía. Y al mismo tiempo se dedicó a escribir un libro titulado Silencio Roto, la historia no contada de la hija de un asesino serial, para que los lectores pudieran entrar en ese doble mundo que ella vivió de golpe, y como es de esperarse, recibió críticas de quienes creían que pretendía obtener beneficios económicos de su vínculo familiar. Otros entendieron que era un testimonio valioso. Quizás con ello se podría intentar comprender el comportamiento de individuos que no tienen una tipología realmente configurada. Su compromiso con la causa de familiares de asesinos surgió a medida que crecía, pero fue justamente el encuentro con su padre en la cárcel, junto a su marido y a sus 2 hijos, el disparador final. Una tarde y previo al acuerdo con todas las partes intervinientes, Melissa y su familia fueron hasta el penal a ver a Jesperson. Sus hijos eran pequeños y no conocían casi la existencia de su abuelo, quien les causó miedo desde el momento que ingresó a la sala donde se encontraban. La reunión fue breve porque los niños estaban inquietos y solamente se tomaron una fotografía para el recuerdo de todos. Casi como si anticipase que sería la última vez que Melissa vería a su padre en vivo. Tiempo después recibió una carta de su padre en la que éste adjuntó la fotografía de una mujer desnuda de una revista y le decía: «Así te ve tu marido. Para mí seguís siendo la misma niña de siempre». Entre asco, disgusto e incomodidad, Melissa evitó la respuesta de la carta y dejó por fin de ver al padre que la levantaba en brazos de pequeña para subirla a su camión y dar un paseo, y ver ahora al monstruo del que todos les venían hablando desde hacía décadas, que por suerte estaba encerrado gracias al accionar de la justicia, que entendía el peligro que para la sociedad significaba. Ella sigue dando charlas, conferencias y contando su vivencia para quienes le interesa saber qué es ser la hija de un asesino serial, si acaso eso es posible de explicar. ¿Qué significa vivir con el terror de ser potencialmente un criminal? De ser señalado por el accionar de otros, de ser negada como una de las víctimas de su padre, de tener que reiniciar una vida recién construida, dando por muerto al hombre que la crió y viendo frente a ella a un hombre que desconoce por completo. Melissa planteó en más de una oportunidad que el hecho de tener una familia y pasar desapercibido detrás de ella fue una de las causas por las que durante 5 años él pudo cometer los crímenes. Que quizás si ella se hubiese ido a vivir con él en vez de quedarse con su madre, él no hubiese tenido la posibilidad de matar a otras mujeres, o tal vez hubiesen sido menos. Que su sensación de seguridad con él era inversamente proporcional al terror que imponía a sus fatales víctimas. Que el espejismo se había roto y le quedaba una realidad difícil de comprender, sin herramientas más que las que ella crearía tiempo después, y que ahora solo cuenta con el apoyo de su propia familia, especialmente de su madre, quien dejó su propia vida para acompañar a sus hijos a recuperarse del horror de saber que su padre es un asesino y todo lo que ello implica. Durante nuestra vida, la etapa de la crianza es fundacional para nuestra identidad, decisiones y valores.
Pensar que la vida que nos mostraron no es la real y tenemos que volver a construirla suena como una pesadilla que nadie debería vivir. Esta fue la historia de Melissa Moore, la hija del asesino de la cara feliz. Una de esas que salen en los diarios y nos parecen increíbles. Una de tantas que nos enseñan que lo imposible está delante de nuestros ojos. Gracias por compartir esta historia. Si el video te gustó, dale like, comenta y suscríbete para seguir viendo más realidades de ficción.